El ejercicio 5 dice, sea F con dominio que va de menos 2 a 1 y cuyo codominio es R, tal que f de x es igual a 2 menos 3x. Según la información anterior, determine la pendiente, la monotonía, las intersecciones con los ejes y la representación gráfica de la función f. Entonces se parece el ejercicio 1 o el ejemplo 1 que hicimos cuando explicamos este tema. Entonces, bueno, comencemos con la pendiente. Recordemos que la pendiente es el número m, el número que multiplica la x, que en este caso, si vemos la función que está aquí, esta es la fórmula, ¿verdad? Aquí tenemos que sacar la m y la b. El número que multiplica la x es el menos 3. Y recuerden que solo se coloca el número, no se coloca la x. Cuando a mí me preguntan la pendiente, solo me preguntan por el número que multiplica la x. Que en este caso sería el menos 3. Recuerda que si tiene un menos adelante hay que apuntarlo, ¿verdad? Entonces la m es igual a menos 3. Luego me preguntan por la monotonía, que depende del signo de la m, que como acabamos de ver es negativo. Entonces como la m es negativa, entonces ya podemos decir que la función es decreciente. Entonces, ¿qué escribimos? Escribimos ya sea este símbolo, f y la flechita hacia abajo, o bien pueden escribir con la palabra, ¿verdad? En vez del símbolo podemos poner la palabra decreciente. F es decreciente o F y la flechita para abajo, lo que usted prefiera. Luego me preguntaron los cortes. Entonces el más fácil es el corte Y, que recuerda que siempre es 0, y el número solito, el término constante. Entonces vamos a otra vez a la fórmula, buscamos el número que no tiene X, que vean que en la fórmula el número que no tiene X es el 2. Por lo tanto el corte Y es el 0,2. Y entonces escribimos, y recuerden como siempre, dentro de paréntesis 0, y el 2 en este caso. Luego para el corte con el eje X, porque me piden los cortes con los ejes. Tengo tanto el corte Y como el corte X, ¿verdad? Recordar. Entonces para el corte X tenemos que resolver la ecuación, ¿verdad? Del criterio igual a 0 o usar la formulita que les había dado, ¿verdad? El menos b sobre m, como usted quiera. Yo lo hago con la ecuación. Entonces simplemente agarro la fórmula que era el 2 menos 3x y lo igualo a 0. Aquí está. Aquí está hecha toda la ecuación. Ahí la marco. El 2 pasa a restar porque está positivo. El menos 3 que está multiplicando la x pasa a dividir. Y hacemos la adición y me da 2 tercios. Y por lo tanto el corte x va a ser el 2 tercios que acabo de encontrar, coma 0. Ya sabemos que dentro de paréntesis, separados por una coma, ¿verdad? Ese es el corte x, el 2 tercios, coma 0. Aquí está marcado. Muy bien, y ahora lo que faltaba era simplemente hacer la gráfica, y aquí igual que en el ejemplo que hicimos arriba, como el dominio es un intervalo, necesito conocer los extremos de ese intervalo, ¿verdad? Para ver dónde comienza y dónde termina la función exactamente. Entonces tengo que calcularle la imagen del menos 2 y la imagen del 1, que sería en la formulita cambiar la x por el menos 2 y por el menos 1 de manera separada, ¿verdad? Aquí lo vamos a hacer. Entonces tenemos que f de menos 2, ¿verdad? Ahí está marcado, que sería 2 menos 3 por la x, que en este caso vale menos 2. Entonces lo cambiamos, metemos eso en la calculadora, eso me va a dar 8 positivo. Luego hacemos la imagen de 1, que sería nada, aquí está la función, que sería nada más cambiar la x por el 1. Entonces sería f de 1 igual a 2 menos 3 por 1, que eso me daría menos 1. Con esos dos imágenes que acabo de calcular, ya puedo encontrar los puntos extremos, el inicio y el final de la gráfica, que sería el menos 2,8 y el 1, menos 1, ¿verdad? De esta primera, de la imagen de menos 2, obtenemos el punto menos 2,8, ¿verdad? Porque el resultado de menos 2 me dio 8. Y en la imagen del 1, obtuvimos como resultado el menos 1, entonces el punto sería el 1, menos 1. Entonces simplemente sería dibujar ese par de puntos en la gráfica, que sería el menos 2,8, el menos 1, el 1, menos 1, perdón, es el revés. Y unirlos con una línea. Recordar que eso sí hay que respetar los extremos, ¿verdad? Si un extremo está abierto, el punto va a ir abierto, y si el extremo está cerrado, el punto va a ir cerrado. En este caso, vean que en el menos 2, el extremo está cerrado, entonces aquí usted el puntito lo tiene que dibujar cerrado. Pero en el 1 está abierto el extremo, entonces usted tiene que aquí en la gráfica dibujarlo abierto, ¿verdad? Eso siempre va a ocurrir, ¿verdad? No importa el tipo de función que sea, siempre ocurre, ¿verdad? Si el dominio está abierto el extremo, en la gráfica se dibuja abierto, ¿verdad? Siempre tiene que ser así.
O si está cerrado, tiene que haber cerrado, como está en el dominio. Y entonces nada más era aquí ir a los dos puntitos y hacer un segmento que los una. Y esa sería la gráfica de esta función que me dieron en el ejercicio 5.